Bien, quien les habla es el licenciado en Educación Jackson Castillo y conmigo van a llevar el curso de Geografía los días lunes. Quien les habla es egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, ya más de una década dictando el curso de Geografía en diversas instituciones que aplican sistema preuniversitario de acá de Trujillo y también del Departamento de La Libertad. Y esos años pues que tengo dictando el curso de geografía y ya pues para mí el curso es sencillo, no tanto tiempo que lo vengo dictando. Entonces toda esa experiencia que he ganado y les voy a transmitir a ustedes para que en estas 15 semanas y puedan, digamos, aprender, ¿no?, los puntos más trascendentes del curso y puedan llegar bien, ¿no?, para el examen. Ojo, 15 semanitas, van al toque, se van rapidito. Y que hay que ponerle muchas ganas, chicos, mucha actitud, sacrificio, ¿no? Salte ahí de los grupos de chismes que estás en WhatsApp. Posible, elimina por el momento tus redes sociales, ¿no? Concéntrate solo en estas 15 semanas en estudiar, ¿no? Parejo, repasar, desarrollar tus preguntas. Si hay dudas, consultar, ¿no? Para que el momento que llegue el examen y no haya problemas. Entonces, mucho sacrificio del postulante. 15 semanas, sacrifícate, ponle empeño, ponle ganas. Y de acá vamos a estar entonces y celebrando ya ese primer paso importante, ¿no? Que ingreses a la Universidad Nacional. Y yo voy a ir desarrollando los temas y si hay dudas, siempre, pues, ¿no? Cuando uno explica y quedan por ahí, ¿no? Algunas dudas. Y esas dudas ustedes lo van a poner ahí en el chat, ¿no? La inquietud que tengan de algún punto del tema. O al final ya, ¿no?, les doy la chance para que puedan activar su micrófono y poder consultar, ¿correcto? Y vamos a ir, ¿no?, avanzando, ¿ya? Entonces, vamos con el primer tema, introducción a la geografía, o ciencia geográfica, o nociones básicas de la geografía. Es lo mismo, no se hagan problemas, ¿ya? Tienen ahí el librito de CEPUM, ¿no? Entonces, de ahí del librito de CEPUM, y supongo que les han... Está en PDF, creo, ¿no? En la plataforma de CEPUM. Entonces, ese es el libro base, pues, ¿no? Con ese libro se orientan los profesores para de ahí estructurar las preguntas para el examen, ¿ya? Entonces nos vamos a regir definitivamente de ese libro. Muy bien, entonces, y empecemos de una vez antes que nos gane el tiempo. A ver, geografía deriva de dos vocablos griegos, ¿no? Geo, tierra, grafein, descripción. ¿Sí? Entonces, en la antigüedad, la geografía era una mera descripción de la, ¿sí?, era una ciencia. Entonces, ¿qué era? Una disciplina. Y una disciplina que estaba prácticamente anexada, ¿no?, a la filosofía. La filosofía en la antigüedad era una disciplina más prolija, ¿sí? Entonces anexó a varias otras disciplinas, ¿no? Entonces, por eso cuando uno empieza a leer geografía y encuentra nombres de varios filósofos, ¿no? O sea, uno los tiene más como filósofos, que colaboró también con la geografía en la antigüedad. Bien, entonces, la definición ya actualmente es una ciencia y una ciencia binomia, es decir, es una ciencia natural, pero también es una ciencia social. Todas las ciencias tienen un objeto de estudio. ¿Y cuál es el objeto de estudio de la geografía? Las interrelaciones entre el medio ambiente y el hombre viviendo, ¿correcto? Objeto de estudio de la geografía. Estudiar las interrelaciones entre el medio ambiente y el hombre viviendo en sociedad. ¿Cómo influye el medio ambiente sobre nosotros? Positivo. ¿Cómo estamos influyendo nosotros en el medio ambiente?
negativo, producto de tanta contaminación, depredación y sobreexplotación. Hay una gran cantidad en estos momentos de recursos naturales que están en peligro de extinción. Es nuestra culpa principalmente. Hay muchos problemas que están afectando al planeta, como el calentamiento global, como la destrucción de la capa de ozono, que está generando cambios climáticos fuertes, ¿no? Y nosotros, pues, somos ahí los que estamos influenciando, ¿no? En esta situación. Entonces, la geografía y nos va a ayudar a ir dándonos cuenta también, ¿no? De cuáles son los errores que cometemos a diario para corregir eso, ¿sí? Porque el planeta necesita que nosotros nos comportemos al. Entonces, dejamos ahí esto de la definición y vamos con la evolución de la geografía. Recordemos que cuando nos dicen evolución de la geografía, tenemos que tener en cuenta las edades de la historia universal. Entonces, la historia universal, saben ustedes que fue dividida en 4 edades, ¿no? Antigua, media, moderna y contemporánea. La edad antigua se inició con la invención de la escritura, 3.500 años antes de Cristo, y terminó con la caída de Roma Occidente, ¿no? Siglo V, año 476, ¿no es cierto? Listo. Ahora, en la edad antigua, ustedes saben muy bien, ¿no? Debido a que leen mañana, tarde y noche, eh, florecieron culturas muy importantes en Europa, ¿no? Como por ejemplo los griegos y los romanos, que hemos heredado nosotros los griegos, la democracia, ¿no? La excelente democracia, ¿no? Que hay en Perú. Y de los romanos la ley. Ahora, los griegos fueron los que, digamos, ¿no? Esa cultura se dividía en ciudades-estado, ¿no? En cada ciudad-estado tenía su peculiaridad, ¿no? Pero ahí destaca, pues, los griegos atenienses, ¿no? Porque apoyaron bastante, pues, la letra, los números, el arte, etcétera. Entonces, es ahí donde, digamos, se tienen más datos, ¿no? Porque aparecen una gran cantidad de estudiosos, de académicos, ¿no? Que empieza a hacer observaciones sistemáticas, ¿no? Y empiezan a escribir, ¿no? Y a publicar, pues, cosas muy interesantes que con el paso del tiempo muchas de ellas se han comprobado, ¿no? Entonces ahí es donde hubo aporte para que la geografía evolucione. Por ejemplo, ¿no? Pregunta examen sumativo CEPUM. Y bueno, este CEPUM no sé cómo será en el aspecto de exámenes, ¿no? Pero por la situación que seguimos viviendo y no creo que vaya a ser, ¿no? Como antes, exámenes, ¿no? Como eran las clases presenciales, parece que de repente va a seguir no un solo examen, ¿no? Entonces, en un examen, cuando eran sumativos, ¿no? Y vino una pregunta que decía, ¿a quién se lo considera el padre de la cartografía antigua? El padre de la cartografía antigua es Anaximandro, ¿sí? El primer documento cartográfico conocido con el nombre de Acadio, ¿sí? Fue estructurado prácticamente por este señor. Entonces, claro que el primer mapa de la Tierra, ¿no? Elaborado por este señor, y no tenía, pues, todos los continentes, ¿no? Claro, él estructuró un mapa donde se pudo apreciar parte de Europa y parte del Asia, ¿correcto? Entonces, como los cronistas, debido a las investigaciones que han hecho, ¿no? Han determinado que ese fue el primer mapa. ¿Y quién lo elaboró? Anaximandro. Por consiguiente, reconocen como padre de la cartografía antigua, Anaximandro, ¿ya? Muy bien, ahí lo tenemos a el padre de la cartografía antigua. En otro examen de CEPUM vino quién es el padre de la astronomía antigua, ¿no? Anaximandro, ¿no? Porque fue el pionero en, digamos, en determinar, ¿no? O darle una forma al planeta, ¿no? Claro que no acertó en la forma, él decía que la forma del planeta Tierra es como un cilindro, eso decía Anaximandro. La Tierra tiene la forma de un cilindro, decía. Bueno, ahí lo tenemos a Anaximandro, el padre de la cartografía antigua. El padre de la geografía antigua. ¿Quién es? Hecateo. Así está en el ojo. ¿Sí? Por eso orientarse del libro de Cepú. ¿Sí? No que mi Google dice otra cosa. El libro de Cepú. ¿Ya?
Entonces, ¿por qué Hecateo es reconocido como el padre de la geografía antigua? Porque este señor escribe el primer libro exclusivamente geográfico llamado Los Viajes. Repito, el primer libro exclusivamente geográfico llamado Los Viajes. En ese libro Los Viajes, Hecateo y da a conocer la primera gran descripción de la Tierra. En ese libro Los Viajes, Hecateo rehizo el mapa de Anaximandro también, porque Hecateo fue un aventurero, ¿sí? Conoció lugares que Anaximandro no había conocido y Hecateo manejaba el mapa de Anaximandro. Entonces, por eso Hecateo va, digamos, mejorando, perfeccionando el mapa, ¿correcto? Hecateo también difundía en su libro que la geografía es muy importante porque influye en la vida social y política de los pueblos, ¿sí? Todo eso fue la propuesta de Hecateo. Entonces, ahí lo tenemos al padre de la geografía antigua. Otro personaje más, el primer gran matemático de la historia universal, ¿no? A ti que te encanta, te fascina la matemática, tu fuerte, obviamente sabes, pues, el primer matemático, ¿no? Lógico. Pitágoras, ¿no? Ahí está, Pitágoras. Para Pitágoras, la figura geométrica perfecta es la esfera. Esfera. Entonces él decía, ¿no? Para mí la Tierra tiene la forma de una esfera sin cima ni base. También habla de la armonía de los astros. Él pensaba que la Tierra estaba en el centro del universo y que la Luna y el Sol estaban dando vueltas alrededor. Es una idea que él tenía. Pitágoras. La Tierra tiene la forma de una esfera. Ahora, los pitagóricos y también los filósofos clásicos más conocidos, Sócrates, Platón, tenían la misma idea. Seguían esa idea de Pitágoras, de que la Tierra tiene la forma de una esfera. Cuando uno lee, por ejemplo, y de repente han leído, ¿no? De hecho, el librito de Platón, La República, el libro de Platón, La República, y ahí Platón describe una Tierra esférica, ¿sí? Y cuando lee a Aristóteles, el discípulo más importante de Platón, y ahí encontramos que Aristóteles decía que no se pueden ver las mismas estrellas a grandes distancias, ¿sí? Entonces, en referencia a que la Tierra es una esfera. O sea, Aristóteles fue el que presentó una prueba, la forma esférica de este planeta. No se pueden ver las mismas estrellas a grandes distancias, ¿sí? Entonces, eso conlleva a decir que la Tierra es una esfera, ¿sí? Aristóteles. Como les había comentado hace rato, Aristóteles fue el que utilizó por primera vez el término geografía. Y esto está plasmado en su libro Cielo. Aristóteles también tenía la idea de que el centro del universo es la Tierra. Él habla de un modelo geocéntrico, ¿correcto? Claro que con el paso del tiempo eso sí se ha descartado. Claro, los más grandes, ¿no? Aristóteles, un adelantado de la época, ¿no? Porque cuando uno lee, por ejemplo, empieza a leer psicología, economía, lógica, filosofía, entre otros, y si figura Aristóteles ahí, ¿no? O geografía. La Tierra es una esfera. ¿Por qué? Porque no se pueden ver las mismas estrellas a grandes distancias. Muy bien, ¿qué más entonces a ver en la antigüedad? En la antigüedad tenemos también a Eratóstenes, otro que venía en examen CEPUM, ¿no? En examen CEPUM vino geógrafo de la antigüedad que calcula el tamaño de la Tierra. Geógrafo de la antigüedad que calcula el tamaño de la Tierra. Respuesta correcta era Eratóstenes. De ahí viene esto del padre de la geodesia, ¿sí? Geodesia, estudiar las verdaderas dimensiones de la Tierra, medidas de la Tierra de 25 kilómetros para adelante. Eso es geodesia. ¿Ah? Entonces, como él calculó la circunferencia ecuatorial de la Tierra, ¿sí? Esta parte, miren. Entonces, de ahí viene, ¿no? Que le dicen el padre de la geodesia. ¿Correcto? Ahí está. Él llegó a la conclusión de que la circunferencia ecuatorial de la Tierra
equivale a 38.500 kilómetros. ¿Cómo lo hizo, no? Él utilizó sombras, ¿sí?, de dos pozos, uno ubicado en Alejandría, el otro ubicado en Siena, y armó unos ángulos, llegó a una conclusión en uno, a una conclusión en otro, ¿no? Sumó ambas y llegó a ese resultado. Claro que hoy con la tecnología que manejamos y tenemos ya pues algo más preciso, ¿no? La circunferencia ecuatorial de la Tierra equivale a 40.070 kilómetros. Eratóstenes decía 38.500. Estuvo cerca, ¿no? Profesor, supongo que él es el que estuvo más cerca, que también hubo otros que hicieron cálculos. Lógico. También hubo otros, ¿no? Aristarco de Samos, por ejemplo, ¿no? Pero ellos sí estuvieron muy lejos, ¿no? El que estuvo cerca fue Eratóstenes. Por eso de ahí lo calificaron los cronistas, ya los investigadores, como el padre de la geografía. Ojo que esto está en su librito Tratado de Geografía General. Y Eratóstenes también y fue cartógrafo. Eratóstenes fue el que sentó las bases para la elaboración del primer mapa mundi con meridianos y con paralelos. En este caso, fue cartógrafo. Mide por primera vez el meridiano de Siena a Alejandría. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos a este maestro de las medidas, ¿no? Eratóstenes. Por otro lado, tenemos a Estrabón. Estrabón tiene una enciclopedia titulada Geografía, de 17 volúmenes. Ahí es donde Estrabón dice, conoce bien el lugar donde vives. Has nacido en Trujillo y no conoces Trujillo, ya tienes 18 años viviendo en Trujillo y no conoces, ¿no? Entonces es una vergüenza. Sí, profesor, sí conozco Trujillo. ¿Qué conoces? La Plaza de Armas y el Mall. Entonces soy un buen trujilleno. No seas mal. Sí, o sea, si te preguntan por la Casona Mayorazgo de Facalá, por Urquiaga Calonge, te preguntan por el Museo de la Moneda, te apuesto que estás perdido. Todo está en el centro de Trujillo. Las costumbres de Trujillo. Te apuesto que te preguntan qué se celebra el 29 de diciembre, porque el 29 de diciembre es feriado exclusivo en Trujillo, ¿no? En ningún otro lado del Perú. Y, y la mayoría contesta, es que el 29 de diciembre se celebra la fundación de la ciudad de Trujillo. Es una vergüenza. Es una vergüenza. ¿Qué contestas? Entonces Estrabón, ¿no? Conoce bien el lugar donde vives, pues, para que te identifiques con el lugar donde vives, para que quieras el lugar donde vives, y ya cuando salgas a caminar por las calles trujillanas, y no, pues estés arrojando basura en cualquier lugar, pues, ¿no? Hay un montón de gente que hace eso, porque obviamente no quiere a la ciudad, ¿no? Porque le interesa un rábano la ciudad, ¿no? Y aparte también su bajo nivel cultural. Entonces, conoce bien, ¿ya? Entonces, pasa la pandemia y pagas tu City Tour, ¿ya? Para que te hagan conocer primero el centro histórico que no conoces. Ahora sí, ahí está Estrabón. Dejamos a este maestro Estrabón y vamos ¿con quién? Con Hiparco de Nicea, el que elabora el primer catálogo estelar, 850 estrellas y lo divide en 6 magnitudes. Hiparco también establece las coordenadas, latitud y longitud. Hiparco mide por primera vez el eje de la Tierra, llegando a la conclusión de que el eje de la Tierra está inclinado 23 grados con 27 minutos. Y eso provoca, ¿qué provoca? Las estaciones. ¿Qué estación estamos empezando hoy 21 de junio del 2021? Invierno. Invierno. Invierno, correcto. Invierno. El día de hoy empezamos oficialmente el invierno, ¿no? Y nos vamos con el invierno. Profesor, Sí, sí, escucho. usted dijo sobre el 29 de diciembre que se celebra. ¿Cómo usted respondería a esa pregunta? La pregunta que hice Es fue la independencia de Trujillo. correcta. La pregunta que hice es, ¿por qué el 29 de diciembre es
feriado exclusivamente en la ciudad de Trujillo, en el distrito de Trujillo. No es feriado en Esperanza, no es feriado en El Porvenir, ni en otro, en Trujillo, porque se conmemora la proclamación de la independencia. Te digo, ¿no? Le preguntas, Ya listo, profe, gracias. ¿ya? Entonces tú le preguntas eso a alguien que no conoce y te dice, Fundación de Trujillo. No, la fundación, bueno, la fundación es una polémica. Es una polémica, aunque los historiadores hablan del 5 de marzo, ¿no? Fundación de Trujillo. Pero ya, listo, seguimos. Entonces, estábamos en Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea, y él decía, mira, que el eje de la Tierra está inclinado, por consiguiente la Tierra está inclinada, ¿no? 23 grados. Y eso provoca las estaciones. Entonces, justo, mira, hoy estamos iniciando oficialmente el invierno, ¿no? Termina el 22 de septiembre. Pero recuerda que el invierno empieza en el hemisferio sur, porque te vas en estos momentos al hemisferio norte, Norteamérica, Europa, Asia, ellos empiezan verano. Siempre las estaciones son invertidas, ¿sí? Nosotros el 23 de septiembre empezamos la primavera y los norteños el otoño. Siempre es invertido, ¿no? Nosotros empezamos el verano el 22 de diciembre y los norteños el invierno. Entonces, eso de ahí fue establecido por Hiparco. El planeta Tierra, mira, el planeta Tierra tiene 8 movimientos, ¿ya? 8 movimientos tiene el planeta Tierra. Rotación, traslación, precesión, nutación, espiral. Está también el movimiento de el ceseo, la revolución sideral y la recesión. Ahí están los 8 movimientos. El señor Hiparco habló del movimiento de la precesión, un movimiento alterno. Confirmado, existe ese movimiento. ¿Sí? Es el movimiento donde el eje de la Tierra da pequeños giros. Hiparco de Nicea. Hiparco de Nicea fue un gran observador, ¿no? Observador sistemático. Todo eso está en sus libros, sus apuntes, ¿no? Que dejó el maestro Hiparco. También calculó la distancia Tierra-Luna. También calculó el tiempo en traslación del planeta Tierra, equivocándose por 10 minutos, ¿no? Un maestro, ¿no? Hiparco, tiene un montón de datos. Y otro más, Claudio, este es Claudio el Bueno, Claudio Ptolomeo, el Almagesto, ¿no? Su enciclopedia más famosa, donde desarrolla la teoría geocéntrica. Ojo, teoría, no modelito, no idea, no, teoría. Normalmente te preguntan por él, ¿no? En la cuestión del geocentrismo, más está relacionado con Ptolomeo. Y Ptolomeo también fue cartógrafo, ojo. Ptolomeo también elaboraba mapas. Justamente en uno de sus mapas se equivoca al momento de representar al estrecho de Gibraltar. De ahí más adelante otro cartógrafo corrigió ese lapsus de Claudio Ptolomeo, el alejandrino. Muy bien, ahí tenemos entonces a la antigüedad, miren, ¿no? ¿Cuántos personajes colaboraron para que la geografía evolucione? De hecho que hay más, ¿no? Pero si nos ponemos a hablar de todos, pues no acabamos nunca, ¿no? Son varios, ¿eh? Los que colaboraron. ¿Por qué? Porque había libertad de expresión para donde ellos vivían, ¿no? O sea, la Tierra es un cilindro, para mí la Tierra es un disco, para mí la Tierra es una esfera, ¿no? Y tranquilo, nadie ¿Ellos por son los ahí más se sentía. representantes, profesor? ¿Cómo? ¿Son los más representantes? Claro, claro, estos son los más, digamos, conspicuos, ¿no? De la época, los más importantes, ¿no? Los que dieron más alcance. Muy bien, cerramos la antigüedad. La antigüedad recuerda que termina con la caída de Roma Occidente, ¿no? En el siglo V de nuestra era, año 476, termina la Edad Antigua y empieza la Edad Media. Y en la Edad Media, ¿qué tal? No pasó nada con la geografía. Nada. Muerta la geografía. ¿Por qué? Porque la Iglesia tomó poder político en Europa, la Iglesia adoptó el
la teoría geocéntrica, la Tierra está en el centro del universo, la Tierra es plana, la Tierra no se mueve, listo, se acabó. Tú decías lo contrario, te podían matar, te quemaban en la hoguera, no pasaba nada. Entonces la gente agachó la cabeza y se cayó. ¿Sí? Profesor, Sí. disculpe, ¿y desde cuándo se vienen desarrollando las teorías de la creación del universo? La creación del universo, desde 1927. Ah, ok, gracias. Tema universo, ya estás leyendo, es tema de la próxima semana. Sí, desde 1927 aparece la primera teoría que es el huevo cósmico, que de ahí vamos a hablar. ¿Ya? Entonces, en la Edad Media empezó en el siglo V, ¿ah? En el siglo V, estamos hablando del año 476, y termina en 1453, ¿sí? Del siglo V al siglo XV, mira, la Edad Media. Pero, como no pasó nada, dicen la época del oscurantismo. Claro, la época donde hubo obstrucción, no hubo libertad de expresión, el dogma cristiano. Dios dice que la tierra es plana. Dios dice que la tierra es el centro del sistema donde vivimos. Se acabó. Si tú dices lo contrario, eres un demonio y el demonio tiene que morir, quemado en la hoguera. Listo. Eras un hereje. Sí, eres un hereje, claro. Exacto. Muy bien. Entonces, profesor, entonces en la Edad Media me pueden preguntar de geografía. Sí, ya ha venido ya una pregunta en examen. No recuerdo si fue sumativo u ordinario, pero ha venido. La pregunta decía, son características de la geografía en la Edad Media. ¿Sí? Y en una decía el inicio de la Guerra de las Cruzadas. Y se lo considera. ¿Por qué? Porque estas guerras que fueron entre cristianos y musulmanes y apertura nuevos caminos de Europa al continente asiático. Bueno, eso se lo puede tomar como aspecto, ¿no? Conocer nuevos caminos para llegar a Asia. Y también los viajes de Marco Polo a China, otros caminos más, ¿no? Para ir de Europa a Asia, y los viajes que iniciaron los portugueses, ¿no? Para llegar también al continente asiático, en esto de ir a traer las especias, ¿no? A Europa, ¿no? Entonces, en la Edad Media, lo que se difundió bastante son conocer nuevas rutas para llegar del continente europeo a Asia, ¿no? Especialmente a la zona de la India, ¿no? De las especies. Nada más, nada más. O sea, nuevos caminos de Europa a Asia y viceversa. ¿Listo? Eso en la Edad Media. Entonces, la Edad Media termina en 1453 con la caída de Roma Oriente, Constantinopla, y empieza la Edad Moderna. Profesor, y en la modernidad, y ya la iglesia perdió poder político, no, todavía seguía con poder, pero poco a poco fue perdiendo piso, fue ganando terreno la razón, ¿no? Aparece este movimiento cultural de filósofos y economistas llamado la Ilustración, ¿cierto? Y poco a poco, ¿no? Poco a poco empiezan a aparecer entonces personas que fue colaborando para que la geografía evolucione. Entre ellos, Bernardo Bareño, de origen alemán, que recomendó dividir la geografía en geografía general y en geografía regional para un mejor estudio. Lo vamos a estudiar. También aparece el neerlandés Gerardo Kremer, conocido también como Mercator. ¿Sí? Mercator es el que rehizo el mapa de Ptolomeo. Hace un momento te dije que Ptolomeo, ¿no? Terminando ya la edad antigua y cometió error al momento de estructurar el estrecho de Gibraltar, ¿no? En el documento cartográfico. Kremer de ahí lo corrige. Kremer inventó proyección cartográfica, ¿sí? La proyección cilíndrica. Todos los mapas tienen que elaborarse con proyecciones. Atención ahí los que van a ingeniería civil. Todos los mapas tienen que elaborarse con proyección. Y Kremer inventó una proyección, la proyección cilíndrica, que es la proyección que acá en Perú utilizamos permanentemente. Tú tienes tu mapa político de Perú, que de hecho lo tienes, ¿no?
tienes tu planisferio lámina 377, colección Huascarán, ¿no? Todos esos documentos, mira, se han elaborado teniendo en cuenta la proyección que inventó este señor, la proyección cilíndrica. ¿Eh? Ahora, ¿por qué? Perú es un país que está cerca del ecuador terrestre y la proyección que inventó Kremer, ¿sí?, representa mejor a lugares que están cerca del ecuador terrestre. Por eso acá, si queremos representar gráficamente el Perú en un documento cartográfico, la recomendación es la proyección inventada por este señor, Gerardo Kremer. De ahí que muchos lo califican así, pues, ¿no?, como el padre de la cartografía moderna. Mercator. No te olvides cuando estés estudiando ingeniería civil, ahí te van a hacer investigar de Mercator. Otro más, en la modernidad tenemos a Nicolás, ¿no? Ahí está Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico y un librito famoso, ¿no?, que escribió de las revoluciones de las esferas celestes. No, que Nicolás fallece en 1543 y su libro sale publicado. Ponte, él fallece en agosto del 43 y su libro lo publican en noviembre del 43, ¿no? Una obra póstuma. Y en ese libro, Nicolás Copérnico explica la teoría heliocéntrica. Obviamente eso a la iglesia, pues, ¿no? Y no le agradó. Buscó al autor, ¿no?, digamos, de ese texto que iba en contra del dogma, pero había muerto. Entonces censuró el libro. Pero ese libro ya había llegado a manos de un tal Johannes Kepler. Ya había llegado a manos de un tal Galileo Galilei, que se hicieron hinchas, ¿sí? Se hicieron fans de Copérnico. Los copernicanos, ¿no? Los copernicanos Kepler y Galileo Galilei. Estos dos señores que fueron muy estudiosos corrigieron, ¿no?, errores que había cometido justamente Nicolás al momento de explicar la teoría del Dios. ¿Sí? Entonces, eso pasaba por la modernidad, ¿no? Galileo Galilei, ustedes han leído. Galileo Galilei y lo llevaron al tribunal de la Santa Inquisición porque él paraba difundiendo de que la Tierra se mueve. Y tú no podías decir eso. No podías decir que la Tierra se mueve porque ibas en contra del dogma. Pero Galileo se retracta cuando lo estaban ya procesando en el tribunal. Se retractó, dijo, no, me equivoqué, no, disculpa. Después de que lo habían dado duro también. Ya, disculpado, ya 50.000 Padres Nuestros, 100.000 Ave María, listo, ya, chao. Pero acuérdate que hay otro que no se retractó, un filósofo, ¿no?, que decía que las estrellas se mueven. ¿Sí? ¿Cómo que las estrellas se mueven? ¿Qué tal? ¿O tú estás en contra del dogma? ¿Cómo se van a mover las estrellas? No pueden moverse. No, las estrellas se mueven. Lo llevan al tribunal de la Santa Inquisición. No se retractan. Entonces lo quemaron en la hoguera. A ese sí lo quemaron, ¿no? Por decir que las estrellas se mueven. Imagínate. Imagínate. Giordano Bruno. Giordano Bruno, correcto. Giordano Bruno, claro, ese es un filósofo, ¿no? Bien. Sí, ya después, muchos siglos después, la iglesia pidió disculpas, bueno, por las atrocidades que se cometieron, ¿no? Imagínate matar a alguien por... Claro, ahora suena, ¿no?, digamos, ridículo, ¿no? Pero ya estamos, claro, en otras épocas. En aquellas épocas, repito, no es que ya tú decías, ¿no? Ya, para mí la Tierra es una esfera, ya, ven, te matamos. No, tampoco era así. Te daban chance de que te retractes. Si no te retractaba, ahí recién. Así era. Eran otras épocas, pues, ¿no? Épocas donde no existía prácticamente la libertad de expresión, ¿no?, en Europa. Entonces termina la modernidad con la toma de la Bastilla, ¿no? El 14 de julio de 1789, ¿sí? La Revolución Francesa. Y empieza la Edad Contemporánea. En la Edad Contemporánea, finalizando ya el siglo XVIII, y aparece la escuela alemana y la escuela francesa, ¿no? Los alemanes Humboldt, Ritter, y los franceses Paul Vidal de la Blaquet y Jean Bruns, ¿sí? Estas dos escuelas competían para ver quién le iba a dar carácter de ciencia a la geografía, ¿no? Y fue la escuela alemana, ¿sí?, con Humboldt y con Carlos Ritter. Alexander von Humboldt y
registro, ¿no? Este señor y un estudioso de campo, le gustaba estar in situ, estudiando la flora, la fauna, la geografía. Perú, lo recorrió el Perú, ¿no? Y por eso acá en nuestro país sí se lo recuerda bastante, al Humboldt, ¿no? Hay calles que llevan su nombre, hay instituciones educativas que llevan su nombre, hay parques que llevan su nombre, hay un pingüino que lleva su nombre, hay una corriente marina de nuestro país que le decimos Humboldt, ¿no? Más parece peruano, ¿no? Pero es alemán. Este señor entonces y publica el famoso librito Cosmos, pregunta de examen también. Gracias al libro Cosmos y la geografía adquiere carácter de ciencia. En el libro Cosmos él recomendó utilizar un método científico llamado causalidad para ya estudiar de una vez por todas científicamente los hechos y los fenómenos globales. Ese fue Humboldt. Bien relacionó lo físico con lo orgánico. ¿Sí? Relacionó lo físico con lo orgánico, por eso de ahí le dicen el padre de la geografía física. El padre de la geografía física. De repente, ahí te estás preguntando, ¿no? Pero, ¿qué tiene que ver Humboldt con que la corriente del mar peruano se llame, que tenga un nombre, ¿no? De cariño que le digamos así? Lo que pasa es que Alexander von Humboldt es el que registró por primera vez la temperatura del agua del mar peruano. Repito, ¿eh? Alexander von Humboldt registra por primera vez la temperatura del agua del mar peruano, llegando a la conclusión de que el mar peruano es predominantemente frío, ¿sí? Entonces de ahí viene que hay una corriente marina que su nombre, ojo, atención los que acaban de llegar a Perú, hay una corriente marina, el nombre oficial es Corriente Marina Peruana, Corriente Marina Peruana, ese es el nombre oficial, sino que de cariño a esa corriente marina peruana, la corriente, ¿ya? De cariño. Como el mar peruano, el nombre oficial es mar peruano, de cariño, mar de Grau, ¿no? Ya está. Ahí está entonces Alexander von Humboldt y su paisano Carlos Ritter. Carlos Ritter, ahí lo tenemos, ¿sí? Él también escribe un librito, ¿no? Geografía Universal Comparada. Y en Geografía Universal Comparada, Carlos Ritter y también nos recomendó introducir en la geografía un método científico llamado el método de analogía o comparación. Prácticamente fueron simultáneos las recomendaciones que dio tanto Humboldt, este geógrafo de campo, y el señor Ritter, geógrafo de biblioteca. Ritter es más conocido en Alemania, ¿sí? Y Humboldt más conocido acá en nuestro país, en América, no solo en Perú. Entonces Ritter también es reconocido como el precursor de la geografía general. Por consiguiente, en una pregunta de ese PUM, me parece que se ha repetido esa pregunta. ¿A quiénes se les considera los verdaderos fundadores de la geografía científica? Humboldt y Ritter. Esas son las clásicas preguntitas de complemento múltiple. 1, 2, 3, 4, 5 son ciertas, ¿ya? Repito, ¿eh? Los verdaderos fundadores de la geografía científica, Alexander von Humboldt y Carlos Ritter, ambos alemanes, ¿ya? Entonces, gracias a ellos, hoy la geografía tiene ese carácter ya de ciencia. Aprox desde mediados del siglo XIX, por ahí, que la geografía tiene carácter de ciencia, ¿ya? Y para muchos, la geografía es la madre de todas las ciencias. Curioso, ¿no? Que la madre de todas las ciencias en educación básica regular, para que entiendas, el colegio, y no se estudie como debería, ¿no? Siendo el Perú un país donde hay mucha diversidad geomorfológica, climática, recursos naturales, el mar más rico del mundo. Sin embargo, en Perú no se estudia, educación básica regular no está en la malla curricular, ¿no? De manera adecuada, ¿no? Esto de geografía. Lo ponen ahí en historia, en el área de ciencias sociales, ¿no? Pero el área de ciencias sociales más, y hablan de historia y de geografía, y encima hay economía, creo ahí también, es una arroz con mango.
Entonces, claro, pues, ¿no? Terminas el colegio y quieres postular a una institución de nivel superior estatal, un instituto, una universidad, una escuela de las Fuerzas Armadas o de las Fuerzas Policiales, y ahí te das un contrasuelazo, ¿no? Porque los ve los temitas y dices, ¿qué? Y esto nunca me enseñaron en el colegio, ¿no? Bueno, así estamos. Entonces, ahí está la evolución de la Profesor, geografía. Escucho. disculpe, ¿cuál era el libro que había escrito Carl Ritter? Disculpe. Geografía universal comparada. Ah, ya, profe, gracias. ¿Ya? Geografía universal comparada y Humboldt es Cosmos. Humboldt tiene dos, ¿ah? Humboldt tiene Cosmos, que obviamente es el libro más importante, gracias a Cosmos. La geografía hoy es una ciencia. Y el otro libro de Humboldt es Viajes a las regiones equinocciales del nuevo continente. Fueron unos maestros, bueno, o sea, fueron muy estudiosos, ¿no? Y gracias a sus estudios, mira lo que lograron. Lograron convertir a una disciplina en una ciencia. Bien, ahora sí vamos con la división de la geografía. Recuerda que la propuesta es del señor Bernardo Bareño. Bareño dice que si tú quieres estudiar adecuadamente la geografía, divídelo en geografía general y geografía regional. La geografía general subdivide. Geografía física, la mano del ser humano no ha intervenido. Y geografía humana, ahí nosotros somos los actores principales. Dentro de Profesor, la geografía, disculpe. En la edad contemporánea aparecen dos escuelas, que es la alemana y la francesa. ¿Cuál era la francesa? la escuela francesa estaba representada por Paul Vidal. Paul Vidal. Sino que los franceses no, ya llegaron después. O sea, me refiero que ya también aportaron con principios o con métodos para la geografía, pero fueron ya después, ¿sí? Entonces, los primeros fueron los alemanes. Por eso hemos hablado de los alemanes, ¿no? Y los franceses no, porque ya vienen ya luego, ¿no? Ya, Ah, normalmente, ya. claro, Ya, normalmente profesor, gracias. ahorita vamos a hablar más de alemanes y franceses, ¿no? Pero, como les digo, ¿no? Ya los aportes de los franceses fueron luego, ¿sí? Entonces, normalmente, como les digo, ¿no? ¿Cómo preguntan en el examen? Los verdaderos fundadores de la geografía, sí. Y ahí no hay ningún francés. Es Humboldt y Ritter, ambos alemanes. Bien, entonces, la geografía física, ahí el ser humano, la mano mañosa del ser humano no ha intervenido para nada. Ahí todo es natural. Ejemplo, geomorfología, edafología, espeleología, hidrografía, meteorología, biogeografía, ¿no? Ahorita vamos a hablar más detalle, vamos a dar más detalle. Geografía humana, ahí estamos nosotros, ¿no? Geografía política, social, económica, cultural, histórica. Hay hasta geografía matemática. A ti que te encanta la matemática, existe geografía matemática. El temita que está ahí es usos horarios y también escala geográfica. Hay fórmulas. Bien, y la geografía regional es más limitado, pues, ¿no? Es estudiar hechos geográficos en determinadas partes de la Tierra. Su campo de estudio es más limitado. Conocido también como geografía corológica, urbana, así le dicen también. ¿Ya? Ahí está. O sea, prácticamente, mira, este es el organizador visual donde está el 80% del curso prácticamente. En el examen de diciembre 2020, de repente has dado ese examen, diciembre 2020, el primer examen ordinario en la pandemia, ¿no? Y preguntaron, ¿cuáles son los elementos que determinan la existencia de la atmósfera? Elementos que determinan la existencia de la atmósfera. Eso lo sacas de acá de meteorología. Si vemos meteorología, vamos a hablar de la atmósfera, las capas de la atmósfera, elementos, ¿no? Etcétera. Importancia. Por ejemplo, ríos, mares, océanos, dentro de hidrografía.
y así sucesivamente. Entonces, cada una de estas disciplinas, ya más adelante vamos a tener que desmembrar, ¿no? De dar los detalles, ¿no? De cada una de estas disciplinas. Muy bien, vamos avanzando un poquito a ver con la geografía general, ¿no? Geografía general. A la geografía general también se le conoce como geografía sistémica o sistemática. ¿Sí? Sistémica o sistemática. El precursor de la geografía general es el señor Carlos Ritter. ¿Ya? Ahí está. Precursor de la geografía general, Carlos Ritter. No te olvides que dentro de la geografía general está la geografía física. ¿Sí? A la geografía física también se le conoce como ambiental y el padre de la geografía física, lo habíamos dicho hace rato, es Alexander von Humboldt, ¿correcto? Y dentro de geografía física está la geomorfología. Geo, tierra, morfología, formas. Entonces, la geomorfología es una disciplina de la geografía que estudia las diversas formas que adopta el relieve de nuestro planeta. Ejemplo, tablazos, valles, desiertos, mesetas, pampas, depresiones tectónicas, estribaciones andinas, pasos o abras, etc. Un montón. ¿Sí? Acá Perú, mira, para que conozcas, aunque sea por foto a Perú, ya que en vivo y en directo, algún día, ¿no? Algún día conocerás Sueño. Mira, ve, estamos en Máncora. Ahí estamos en Máncora y esto es un tablazo. ¿Sí? Claro, el que llegue y no sabe, si mira el cerrito. No, es un tablazo. Provincia de un cerrito. ¿Por qué? Porque ese tablazo está que se eleva 25 centímetros cada 100 años. Se eleva producto de las fuerzas internas de la Tierra. Y un cerrito no se está elevando. Producto de la erosión está que disminuye, ¿no? Su altitud. ¿Ya? Ese es el tablazo de Máncora, y allá en Piura, aparte de Máncora, está también los órganos, la brea, Pariñas, que tienen petróleo. Máncora no tiene petróleo, pero los otros tablazos piuranos sí. Por eso recuerda que a Talara Piura le dicen la capital del oro negro del Perú. Del petróleo, bueno, petróleo y oro negro es lo mismo. ¿Ya? Entonces, ahí está. ¿Qué más? Valles aluviales. Mira, los valles se forman producto del material acarreado de los ríos. O sea, los ríos vienen de las partes altas y van empujando material, ¿no? Lo depositan ya en la parte baja cerca de la desembocadura y ahí quedan tierras muy fértiles, ¿sí? Entonces ya esas tierras fértiles nosotros le decimos valle aluvial, cerca del río. La foto que estamos viendo es del Valle de Chira, allá en Piura, donde se siembra algodón pima, exporta, donde se siembra lo que te agrada mucho, los limones, y lo que te fascina, los mangos. Eso se siembra ahí. Pregunta, ¿en qué valle se encuentra la ciudad de Trujillo? Alguien que sea de Trujillo. ¿Cómo se llama el valle donde vivimos? El Valle de Santa Catalina. El Valle de Santa Catalina, correcto. ¿Sí? Todo Trujillo es Valle de Santa Catalina. ¿Ah? Los valles tienen nombre. ¿Eh? Si te vas al sur, Valle Virú. Si te vas al norte de Trujillo, Valle Chicama. Sigues avanzando al norte, Valle Jequetepeque, ¿no es cierto? Así es, y los valles están relacionados con sembrío, con productos agrícolas. Muy bien, vamos ahí, tenemos unos minutitos de receso y volvemos para terminar la sesión del día de hoy.
Bien, continuamos entonces y aquí tenemos a los desiertos. Bueno, una foto, ¿no?, del desierto de Sechura en Piura. Un desierto es una llanura que no tiene material adecuado para sembrar. Por más que tú lleves agua a un desierto, no pasa nada con sembrío de productos agrícolas. Y aquí tenemos a una meseta. Una meseta es una gran llanura, pero en la zona andina. ¿Sí? Aquí estamos viendo la fotografía de la meseta del Collao en el departamento de Puno. Ahora tú has ido varias veces a la zona andina, ¿no?, a visitar a tu abuelita Huamancaca, y ahí tú te has dado cuenta, pues, ¿no?, que la zona andina principalmente es altos y bajos. Es difícil observar una gran llanura en la zona andina. Cuando tú veas por primera vez eso, eso es una meseta. Gran llanura, una gran pampa, ¿no?, en una zona andina. Es difícil, es complicado, ¿no? Pero sí hay. Pero hay varias, ¿no? La más extensa es Yao, la que estamos viendo ahí en fotografía, pero también hay otras, ¿no?, como las Jalcas de Cutervo en Cajamarca, está también Marcahuasi en Lima, Bombón en Junín, Pampa Galeras en Ayacucho, ¿no? Son mesetas. Listo, ahí están los accidentes geográficos, ¿no? Y recuerda que en Perú hay un montón, ¿eh?, una gran cantidad. Hemos puesto algunos. Dejamos la geomorfología, vamos con la edafología, que te estudia la composición de los suelos. El origen de los suelos, todo eso es edafología, ¿ya? Hay tipos de suelos también. Suelo acrisol, regosol, fluviosol, ¿no? Entonces, todo eso le compete a la edafología. La espeleología te estudia las cuevas cavernas. Por ejemplo, acá en Perú también hay una gran cantidad de cuevas y de cavernas. Huagapo en Junín, la cueva de las lechuzas en Tingo María, la cueva del Diablo en Tacna, un montón. Espeleología. También tenemos a la hidrografía, estudia la distribución del agua en todo el planeta, ¿no? Agua continental, agua oceánica. Bueno, agua oceánica, ahí está. La oceanografía, ¿no? Este planeta, atención los que acaban de llegar a la Tierra, atención ahí los reptilianos. Este planeta tiene 5 océanos, de mayor a menor, ¿ya? Pacífico, Atlántico, Índico, Antártico y Ártico. Ahí están los 5, de mayor a menor. Profesor, ¿me pueden preguntar las características de dichos océanos en un examen? Claro, sí, pero ya eso lo veremos en otro capítulo, ¿no? Cuando hablemos de hidrografía. Y aquí está la que estudia mares. ¿Te acuerdas? Esa es pregunta de examen CEPUM. Examen CEPUM. ¿Cómo se llama la disciplina de la hidrografía que estudia mares? Los mares. Talasología. Talasología. Talasología, correcto. Profesor, yo pensaba que mar y océano es lo mismo. Y el mar es parte del océano, ¿sí? El mar se define como una porción marítima que choca con el continente o con las islas, ¿ya? Océanos acabamos de decir que son 5, pero mares hay un montón. Una gran cantidad de mares existe. El mar peruano, por ejemplo, como he dicho hace rato, ¿no?, es el mar más rico del mundo. El mar peruano pertenece al Océano Pacífico. De paso, no es el único océano que conoce. ¿Sí? Entonces, así es, ¿ah? El mar Mediterráneo pertenece al Océano Atlántico. El mar Rojo, que es catalogado como el mar más salado del mundo, pertenece al Océano Índico. O sea, los mares forman parte de los océanos, ¿ah? Oceanos marítimos. Entonces, siento que hay una disciplina, pues, que está especializada en estudiar mares, ¿no? Talasología. Y de ahí tenemos a la fotografía del río más extenso y caudaloso de este planeta, ¿no?
¿Y cómo se llama la disciplina que estudia los ríos? Tiene dos nombres, ¿no? Fluviología. Fluviología, La fluviología, potamología. potamología. Claro. Fluviología o potamología. Cualquiera, cualquiera. ¿Sí? No te das problema. Estudia ríos, riachuelos, cascadas, cataratas, arroyos, etc. ¿Ah? Todo eso es fluviología o potamología. Tú tienes agua potable en casa, en tu caño. ¿Por qué crees que le dicen agua potable? Porque es agua de río. De los ríos. Claro. Acá en Trujillo, nosotros tenemos agua potable. Entonces, ¿de qué río viene? Del Santa. Río Santa. Santo. Sí, correcto. Nosotros los trujillanos tenemos agua del Santa. Sí. Llega a través del canal Madre, construido por el proyecto de Mochi, una tarjea acá en Alto Moche. ¿Sí? Y ahí lo purifican, digamos, ¿no? Porque lamentablemente el agua de nuestros ríos está contaminada. ¿Sí? Ahí lo purifican y lo lanzan, ¿no? Profesor, Sí. disculpe, y si en el examen nos viene, por ejemplo, ¿qué tipo de geografía sería la construcción madre? Sería geografía humana, ¿verdad? La construcción de un Del canal. canal madre. Sí, sí. Ah, la construcción claro, ya eso es una obra, ¿no? De nosotros, pues. Entonces, claro, parte de eso de ahí es, a ver, eso no va a estar pues en geografía social, política, económica, ¿no? Eso de ahí sería nada más, parte del paisaje cultural, ¿no? Fabricado, construido por nosotros, claro. Así es. Nada que ver con lo que estamos hablando, claro, porque lo que estamos nosotros hablando, todo es natural. El ser humano no ha intervenido, ¿correcto? Ya, pues el canal madre sí, lo ha construido el ser humano, esta parte. Eso es catalogado como parte del paisaje cultural. Estamos viendo el paisaje. Muy bien, entonces ahí está la potamología, ¿no? Ríos, riachuelos, cascadas, arroyos, ¿ya? Todo eso es potamología. ¿Te acuerdas cómo se llama el río más largo del Perú? Marañón. El Marañón. No es el Marañón, no es Ucayali. el Ucayali. El río más largo de Perú es el Ucayali y el río más largo del mundo es el Amazonas. Pero el Amazonas también es peruano. Sí, pero el Amazonas pasa a Colombia y de ahí a Brasil. No es un río 100% peruano. Bueno, todo lo que tiene que ver con ríos, potamología, fluviología, ¿ya? Y ya sabes que si un río tienes que ser muy cuidadoso, ¿no? Porque los ríos para nosotros es un hecho geográfico muy importante. Limnología, te estudia los lagos, las lagunas, las charcas, las ciénagas. Aquí estamos viendo una fotografía espacial del lago navegable de mayor altitud, el lago Titicaca. No te olvides que un lago que lo compartimos. Y Perú, el resto Bolivia. ¿Ya? Ahí está. Dame el nombre del lago más grande de América del Sur. Alguien que sea de América del Sur, de casualidad. El lago más grande de América del Sur. ¿Algún sudamericano que esté escuchando? Todos son de Norteamérica, ¿no? Llegado recién. Europa, ¿no? Somos gringos. Ha llegado de África. Ya. El lago se llama Maracaibo, correcto, ya lo pusieron ahí en el chat privado. El lago Maracaibo es un lago venezolano. Sí. Claro, ¿no? El que no lee bien y tú le haces esa pregunta te va a decir lago Titicaca. ¿No? No, el lago Titicaca no es pequeño. Otro detalle, de repente no lo sabían, el Perú tiene solo dos lagos. El lago Titicaca y el lago Chinchaycocha. No tenemos más lagos. Titicaca y Chinchaycocha. Lagos peruanos.
Solo ahí falta mi lago con H. No seas malo el lago. Laguna. Laguna sí, pues hay un montón, ¿no? La Libertad nada más tiene 267 lagunas. ¿Sí? La Libertad nada más tiene 267 lagunas. ¿Sí? Tú conoces con H, bueno, si eres de Trujillo, conoces con H. Te falta conocer 266 lagunas Libertad. Así es, entonces ahí está. Limnología, lago, lagunas, charcas, ciénaga. Recuerda que a la ciénaga le dicen también pantano, pantano. Ciénaga o pantano es lo mismo. Aquí está la glaciología, el estudio del agua en estado sólido. Mira. Este es el glaciar Pastorul. Antes nevado, hoy un pedazo de hielo. Y está más chico, ¿eh? Esta es una foto antigua. Que de hielo debe estar así, nada más. ¿Eh? Sí. Glaciar Pastoruria, allá en Ancash, Cordillera Blanca, Callejón de Muelle. Sí. Esta zona, hace 30 años atrás, tenía nieve. Aquí había nieve. Todo esto era nieve. Si me dicen las personas, ya. Esto estaba lleno de nieve. Y aquí se practicaba esquí sobre nieve. ¿Imaginas? Te ibas ahí con tu esquí, ¿no? Ya. Ahora mira, ¿dónde está la nieve? No hay, solo hay un bloque de hielo. Sí, profesor, ¿por qué está ocurriendo eso? Calentamiento global, ¿no? Quemas tu muñeco para recibir el año nuevo, quemas basura, sales a reclamar a la calle y quemas llantas, ¿sí? Quemas todo lo que puedes, ¿no? Entonces, y de ahí preguntas, ¿por qué ya no hay nieve en estas montañas? ¿Por qué no hay hielo? Es calentamiento global. Muy bien, ahí está la glaciología y hay que tener cuidado, ¿eh? Porque el río Santa viene del Nevado Tuco que está por ahí y ese Nevado Tuco también se está quedando sin nieve, sin hielo. Entonces el río Santa muy pronto se va a secar, ¿no? Y estamos diciendo que nosotros acá en Trujillo tenemos agua gracias al río Santa. Entonces imagina, el río Santa se seca y ¿qué será de la vida de los trujillanos? Y de ahí tenemos a la hidrogeología. La hidrogeología estudia el agua del subsuelo. Napa freática, ¿no? ¿Qué es la napa freática? Cuando el agua del subsuelo llega a la superficie. ¿Sí? De manera natural, claro, ¿no? Como ocurre acá en el distrito de Víctor Larrea. Ese distrito está que se hunde, ¿no? Por eso tú ya vendiste tu casa, ya saliste de ahí, ¿no? Lo que pasa es que Trujillo tiene bastante agua bajo tierra. Entonces, como el distrito de Víctor Larco no está, digamos, inclinado, ¿no? Para llegar al mar, y ahí el agua en algunos lugares, pues, abunda, entonces por eso aflora fácilmente la superficie, ¿no? Así es. Entonces, cuando el agua del subsuelo llega solita a la superficie, se le conoce como napa freática. Y manto acuífero, pregunta de examen para la gente de ciencias, manto acuífero es el conjunto de agua del subsuelo. Manto acuífero. ¿Ah? Conjunto de agua del subsuelo. O sea, en una pregunta de examen vino, ¿qué disciplina de la geografía estudia el manto acuífero? Tú marcas hidrogeología. Agua del subsuelo. Hidrogeología. Agua del subsuelo. ¿Correcto? Listo. Ahí estamos entonces con el aspecto hídrico. ¿Ya? El agua dulce es lo que más escasea, ¿no? En este planeta. Profesor, y si estamos aprovechando agua de Río Santa, ¿por qué no aprovechamos el agua que hay en el subsuelo? ¿Se puede? De hecho que se puede, ¿sí? De hecho que se puede. Entonces ahí ya depende mucho de las autoridades, ¿no? Tienes que presentar proyectos para que saques el subsuelo, lo proceses y que llegue a los caños también de la zona, ¿no? Donde todavía en Trujillo no hay agua, ¿no? Entonces se puede utilizar, ¿no? Puede. Pero si el río Santa se seca, entonces nosotros tenemos agua en el subsuelo. Y el agua que nosotros tenemos en el subsuelo y ha aumentado en los últimos años, producto del proyecto Mochi, el agua se filtra, ¿no? Debido a que tanto río, ¿no? Y ese proyecto Mochi es gracias a Río Santa. El Río Santa se seca, chao proyecto Chavimochic, ¿no? Y si el proyecto Chavimochic ya fue, entonces el agua del subsuelo también va a empezar a desaparecer, ¿no?
todo eso, estaba leyendo un artículo ahí y decían que Trujillo acá y hasta el año 2070 gozará de agua, ¿sí? De Río Santo. Después del 2070, sálvese quien pueda, ¿sí? 2070, o sea, todavía, pues, ¿no? Estamos en 2021, todavía. No, claro, ya nosotros ya, pues, ¿no? Ya normal, ¿no? Ya tranquilos, ¿no? Vamos a tener agua. De repente no en abundancia, pero vamos a tener. Ahora, las próximas generaciones, bueno, ahí está, ¿no? Ahí está el problema. Por eso nosotros también tenemos que ser, digamos, cuidadosos, ¿no? Para que cuando vengan las próximas generaciones, pues no. Ahí está entonces la hidrografía. ¿Eh? ¿Qué más? La meteorología debe estudiar los hechos, los fenómenos atmosféricos o meteorológicos. Por ejemplo, mira, ese fenómeno, mira, fenómeno. Ese es un fenómeno atmosférico. Las auroras. ¿Sí? Si se produce en el Polo Norte, aurora boreal. En el Polo Sur, aurora austral. Entonces, las auroras son fenómenos atmosféricos. Aquí tenemos al granizo, ¿te acuerdas cuando estuviste en la tierra de tu abuelito, allá en Moyepata, en Carabamba? ¿Te acuerdas? Cuando estuviste en Quirubilca, en Santiago de Chuco, en Huamachuco, ¿te acuerdas? En Mótil, tu Mótil, ya, ¿te acuerdas que cayó granizo? Profesor, ¿y el granizo, qué disciplina de la meteorología lo estudia? La pluviología, con P de patria, pluviología. No te confundas, ¿eh? Fluviología con F, ¿sí? Y es ríos, F ríos. Pero si te dicen pluviología, tiene que ser precipitación líquida, lluvia, precipitación sólida, granizo. ¿Correcto? Profesor, ¿Sí? ¿y por qué la pluviología, si es agua, no se estudia en el campo de la hidrología? Ya, buena pregunta. Claro, ¿no? Por eso, ¿por qué las lluvias, la grúa, ¿no? El chubasco? ¿Por qué no en hidrografía? ¿Por qué está dentro de meteorología? ¿Sí? Porque esta caída de agua, ¿de dónde viene? De las nubes, ¿no es cierto? Y las nubes es un fenómeno atmosférico, ¿correcto? Es catalogado como fenómeno atmosférico. Entonces, estas gotitas de agua que vencen la gravedad para que lleguen hasta la superficie terrestre, también se lo considera como fenómeno atmosférico. Entonces, si es un fenómeno atmosférico, tú no lo puedes estudiar dentro de hidrografía. ¿Sí? Entonces, los meteorólogos lo consideran parte de esta disciplina llamada meteorología. Los Ah, ya, ok, profe, gracias. relámpagos, ¿ya? Todo eso también es parte de los fenómenos atmosféricos. Sí, así es. Entonces, pluviología parte de la meteorología. La climatología también parte de la meteorología. Climas. ¿Qué viene a ser un clima? Es el estado que presenta la atmósfera en un determinado lugar y puede cambiar en cuestión, ¿no? En cuestión. Yo, por ejemplo, su clima cambió, ¿no? Porque Trujillo era una ciudad donde hace 20, 25 años atrás, tú podías diferenciar fácilmente las 4 estaciones. Tú te dabas cuenta, ¿no? Ah, mira, primavera, mira, verano, invierno, otoño. Pero si te das cuenta hoy, no se puede percibir en Trujillo las 4 estaciones, ¿no? O hace frío o hace calor en Trujillo. Cambió, ¿sí? Y el cambio climático que se ha producido en nuestra ciudad ya más o menos unos 10 años y es producto del proyecto Chaimoche. O sea, el proyecto Chaimoche ha cambiado varias cosas acá. Sí, por eso, ¿pero qué tiene que ver el proyecto Chaimoche con el clima? Los sembríos, pues. ¿Sí? Si tú te pones a estudiar la siembra de estos productos, pues, no agrícolas, y influyen en los cambios climáticos. Así es. ¿Sí? Entonces, el proyecto Chaimoche, nuevamente. Profesor, Sí, escuché que dos razones afectaban lo que viene a ser el clima de la Libertad, bueno, más de Trujillo.
Escuché una parte de los molones, de lo que viene a ser la parte de Salaberry, y también escuché sobre el proyecto Chavimochi, que se generaba microclimas en los embriones, así como usted está diciendo. Eh, ¿Qué solución habría para buscar que las estaciones vuelvan, por así decirlo, ¿no? En un caso hipotético. En el caso de los molones que se construyen en Salaberry, ¿sabe lo que está causando? Que está desapareciendo todas las playas de Trujillo. ¿Sí? Todas las playas de Trujillo están desapareciendo. De repente se han dado cuenta. ¿Ya? Y claro, ahora, si tú quieres que todo vuelva a la normalidad o como era antes, entonces tiene que retirar ese... Un molón es un bloque de roca, ¿ya? Muro. No sé si conoces Salaberry, tremendos murazos que han puesto ahí, ¿no? De este a oeste, más de 1 kilómetro de muros en el mar, ¿eh? No estoy hablando de Buenos Aires. No, no, no. Entonces tienes que quitar ese molón, ¿no? Y ahora, ¿lo van a quitar? No, no lo van a quitar. ¿Por qué? Porque si quitan el molón, va a pasar el agua con la arena y a los barcos no van a poder ingresar a Salaberry, que es el puerto. No lo van a quitar. ¿Sí? Chavimochic, si tú quieres que acá Trujillo no vuelva como era antes, ¿no? Entonces ya no se tendría que sembrar cerca de Trujillo. ¿Sí? Los sembríos están cerquísima de Trujillo, ¿eh? Del proyecto Chavimochic. Y ojo que el proyecto Chavimochic falta la tercera etapa. La tercera etapa va a empezar por acá pasando el Milagro nada más. Hay unas urbanizaciones nuevas y por ahí, por esa zona van a empezar la tercera etapa. O sea, todavía falta más sembrío. ¿Sí? Entonces, si tú quieres que vuelva todo, ya, pues, ya no se tiene que sembrar, ¿no? Pero eso tampoco no va a ser posible porque esos sembríos son los que están generando una gran cantidad de puestos de trabajo y una gran cantidad de inyección económica al Departamento de la Libertad. Ahora, otras alternativas, complicado, ¿no? Complicado. Que sí, así que ya no volveremos ya a ese Trujillo de las 4 estaciones. La eterna primavera, eso ya fue, qué primavera. Gracias. Así estamos. Ahora la biogeografía estudia la distribución de la vida animal y vegetal, ¿no? Ahí está la fito y la zoogeografía. ¿Te acuerdas cómo se llama la flor del Perú? Y no es la flor de la recama, ni tampoco la flor de La la papa. cantuta, La la flor de cantuta. la cantuta, la flor sagrada de los incas. Ahí está para que lo conozcas, aunque sea en foto, mira, ya que no lo conoces en vivo y en directo. Profesor, ¿a dónde me voy? Anda al Cusco, para allá. La cantuta, fitogeografía y zoogeografía. ¿Te acuerdas cómo se llama el animal del Perú? Es cuadrúpedo el animal del Perú y no es el perro calato. ¿La ¿El vicuña? uso de anteojos? El oso de anteojos, no. ¿Rotorongo? El otorongo, no. La vicuña me he puesto ahí tampoco. El punqui. La llama, la llama. El gallito de las rocas o La tú, creo que llama. también. El Es la llama. cuadrúpedo. La llama. Claro, claro. El gallito de las rocas cuadrúpedo, que no te sabes que tiene. ¿Ya? Entonces, la llama, claro. Imagínate cuántos años viviendo aquí en el Perú y no me digas que recién te enteras que la llama es el animal del Perú. Sí, acepta, ¿no? Sí. Sí, es la verdad. El animal del Perú es la llama. Sí. Y el ave del Perú, ahí sí es tutunqui. Este es tutunqui. Ahí está. Ese es el ave del Perú. Profesor, no entiendo nada. ¿Qué es eso del ave del Perú, del animal del Perú? Lo que pasa es que Tunqui, viendo ahí, la gente de cariño le dice gallito de las rocas. ¿Ya? Es un ave que solo se ha encontrado en territorio peruano. No hay en otros países. La llama es solo de Perú. No hay ni en Bolivia ni en el Ecuador. Correcto. Igual la flor de la cantuta. No crece en otros países. Solo se encuentra en Perú. ¿Sí? Profesor, pero yo me he ido y encontrar en otros países. Ah, que se ha llevado ya de Perú a otros países. ¿Sí? Mitos, ¿no? Para que ellos también puedan tener esta especie, pero han nacido acá en nuestro país esas especies. ¿Ya? Ha nacido en el Perú, correcto. No, pero el cóndor lo encuentras en Chile, en Argentina, ¿no? En varios lugares de la zona andina. Ahí viven. En cambio, las especies que estoy mencionando, no.
Y es curioso, ¿no? Porque en el escudo del Perú no hay ni la cantuta, ni la llama, ni el tunqui, ¿no? Está la vicuña y está el árbol de la esquina, ¿no? Muy bien, ahí está entonces el aspecto natural. Vamos con el aspecto ya humano, ¿no? Vamos con nosotros. A ver, geografía humana, el padre Ratzel, ¿eh? El padre de la geografía humana, Ratzel. Geografía social, estudia el ser humano viviendo en una determinada sociedad, ¿no? Ejemplo, estudia los grupos étnicos, idioma, religión, tradiciones, costumbres, ¿no? Por ejemplo, mira, esto los trujillanos, y lo hemos visto en varias oportunidades, ¿sí? Cuando te decía Huanchaca, ¿sí? Esa es una costumbre huanchaquera, una costumbre milenaria, ¿no? Porque dicen que los moche, ¿no? Fueron los que empezaron a utilizar ya los caballitos de Totora, ¿no? De más de un milenio, pues, ¿no? De años atrás. Social, demográfica. Geografía política estudia al ser humano viviendo en un determinado territorio, máxima expresión en Estado, ¿no? Estudia la forma de gobierno, la forma de Estado de nuestro país, por ejemplo, ¿no? Los tratados fronterizos, todo eso. Geografía política. Geografía económica te va a estudiar el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales a través de las diversas actividades que el ser humano pone en praxis para satisfacer sus necesidades. ¿Te acuerdas cuál es la actividad económica que en el Perú genera más trabajo y no es la Agricultura. extorsión? Agricultura. Claro, no es el sicariato, ¿eh? Olvídate ahí de tu barrio, no. La actividad económica que genera más empleo en este país, por eso tú postulas en ingeniería agrícola, agrónoma, ¿no? Es la agricultura, es cierto. Sí, ahora está bromeando. No, es real. La actividad económica que genera más trabajo en Perú es la agricultura. La que genera más divisas en Perú es la minería. Y la que genera rentabilidad sin contaminar El es turismo. el turismo. Así es. Entonces, todas esas actividades económicas, ¿no? Tienen que estar, obviamente, dentro de geografía económica. Y finalmente, la geografía regional o corología, su precursor, el señor Paul Vidal de la Blaquet, ahí está, Vidal, el francés. Estudiar hechos geográficos en determinadas partes de la Tierra. Ejemplo, estudiar la provincia de Trujillo. Ejemplo, estudiar el Nevado Huascarán. Ejemplo, estudiar la meseta Jalcas de Cutervo. Ya cuando es más preciso, ya le compete a la geografía regional, ¿sí? Cuando el campo de estudio es más limitado, geografía regional. ¿Listo? Estudiar la provincia de Trujillo, claro. ¿Te acuerdas exactamente cuántos distritos tiene la provincia de Trujillo? ¿Alguien que sea de Trujillo? ¿Cuántos? Número. ¿Cuántos distritos tiene Trujillo? Trujillo tiene 11 distritos. Claro, profesor, ¿y mi Alto Trujillo? No, no sea. El Alto es una invasión. Profesor, mi Milagro, no, Milagro es otra invasión. No son distritos. Trujillo tiene solo 11 distritos, ¿no? Claro, es cierto que el Milagro y el Alto Trujillo y van rumbo a ser distritos. Es cierto. Esperemos que ya en este nuevo quinquenio presidencial, ¿no? Y ya las autoridades ya lo consideren, pues hace rato deben ser distritos, ¿sí? Me refiero al Milagro y el Alto Trujillo, ¿eh? Los dos están postulando para ser distritos, ¿eh? Ojo, están postulando. ¿Y sabes desde qué tiempo? Desde el 2010 están postulando. Mira, ¿cuánto ya? 11 años y siguen postulando. ¿Sí? 11 años y siguen postulando, ¿no? Ya, seguimos. Dejamos ahí esto de la división de la... Profesor, una pregunta. ¿En qué se diferencia costumbre y tradición? Ah, ya, buena pregunta. Buena pregunta. Ya. Costumbre es lo que estamos viendo aquí en la foto. Mira, donde le he encerrado ahí al pescador artesanal de Huanchaco. Eso es una costumbre, ¿sí? Profesor, ¿qué es una costumbre? Una costumbre es una actividad cotidiana. Algo que tú
todos los días, o casi todos los días, ya para no exagerar, ¿correcto? Entonces, eso, salir a la mar con mi caballito de Totor en Huachaco, eso es una costumbre, ¿sí? Ahora, tradición es un acontecimiento que tú le pones una fecha para que se celebre, para que se conmemore. Ejemplo, el corso primaveral, acá en Trujillo. El corso primaveral se lleva a cabo el primer domingo de octubre, ¿correcto? Esa es una tradición. O las fiestas patronales. Las fiestas patronales tienen su fecha para conmemorarse. Es tradición. O el Campeonato Internacional de Marinera, ¿no? También tiene su fecha para que se celebre, ¿no? Esas son tradiciones. Las tradiciones son, digamos, actos, ¿sí? Que tú le pones una fecha para que ahí se celebre, ¿correcto? Y la costumbre es una actividad cotidiana. Así es, ¿ya? Entonces, ahí tenemos a esto de la diferencia de... No, pues si tú dices los lunes de chámbar, esa es una costumbre, ¿no? Todos los lunes, ¿no? Tu chámbar, todos los lunes, ¿sí? Pero en cambio, repito, cuando dicen tradición, la tradición es una vez al año. Una vez al año, que se tienes que conmemorar. Claro, la celebración del Inti Raymi justamente va a ser esta semana, ¿no? El 24 de junio. ¿Sí? Ya, el Inti Raymi, por ejemplo, es tradición en el Cusco. ¿Sí? Ahí al lado de Sacsayhuamán lo hacen, ¿no? El Inti Raymi. Bueno, no sé si lo irán a hacer, ¿no? Por la situación que vivimos. Pero así es, ¿no? Hay diferencia, ¿verdad? Entonces, no te olvides, costumbre, actividad cotidiana, tradición, es algo que se celebra una vez al año. Muy bien, ahí está esto de la geografía humana, ¿sí? ¿Y cuántos distritos tiene La Libertad completa? 83, 83. Ah, ya, ok, gracias. 80 y toda La Libertad, 83 distritos. Y 12 provincias, 12 provincias. Muy bien, ahora vamos por acá con los principios. El principio de la descripción. Bueno, los principios son métodos, ¿no? Que todo geógrafo tiene que utilizar para desarrollar correctamente, ¿no? Un hecho, un fenómeno geográfico. Entonces, descripción es dar a conocer las características de un hecho, de un fenómeno geográfico. Tú lo puedes establecer en forma oral, escrita, gráfica. Ejemplo, la luna es un astro opaco. Característica. Otra característica, la luna no tiene atmósfera. Otra característica, la luna no tiene agua en estado líquido. Característica de la luna. Este principio tiene como defensor a Paul Vidal. Lo tenemos de la escuela. ¿Ya? De la escuela. Entonces, las características siempre es descripción. Siempre. El principio de la localización, conocido también como extensión, ubicación, distribución. Lo establece el alemán Friedrich Ratzel. Federico, para que entienda. Ratzel dice que hay que ubicar al hecho fenómeno geográfico para estudiarlo correctamente. ¿Sí? Este es el principio matriz, ¿no? Porque si tú quieres estudiar un hecho o un fenómeno geográfico, pues no es lógico. ¿Sí? Este es el matriz, el básico. ¿Ah? Ahora se utiliza bastante el GPS. Ya con el GPS al toque nomás ubicas, ¿no? Y ubicas con precisión, o sea, localización absoluta. Con GPS. Ejemplo, el Nevado Everest se encuentra entre Nepal y China. Esa es su ubicación relativa. Porque me dicen el Nevado Everest entre Nepal y China, ¿no? Entonces no me dice exactamente, ¿no? A dónde tengo que ir, pues, ¿no? Nepal, China, ¿no? China es un país grande y ahí pues hay una ubicación relativa, ¿no? En ese caso, en ese ejemplo, ubicación relativa. Ahí está entonces descripción y localización. Vamos con los otros. Conexión, relación, asociación. Este es de el francés, nuevamente la escuela francesa. Jean Brunes. Ahí está don Jean Brunes. Jean Brunes dice que todos los hechos o fenómenos geográficos se encuentran vinculados e interrelacionados entre sí.
No hay nada aislado, dice Yambrunes, en este planeta. Ejemplo, las corrientes del mar peruano están vinculadas, asociadas a los climas de la costa del Perú. Por ejemplo, estamos ya en invierno. El invierno es más crudo en agosto, ¿sí? Y si tú te vas en agosto a Máncora, Piura, vas a sentir calor, de repente 26 grados Celsius, ¿sí? Ahora, que en Máncora, Piura, hace calor en el mes de agosto, porque por el mar piurano pasa la corriente marina del Niño, y la corriente marina del Niño es de agua cálida, entonces está relacionado con el clima de esa zona. ¿Sí? En cambio, por el mar liberteño pasa la corriente de Humboldt, que es de agua fría. Por eso, las temperaturas de esta zona baja un poquito. ¿No? El frío en esta zona, ¿no? Claro. Escandaloso es que te vayas a Cerro de Pascua, ahí sí se te congela todo. Entonces ahí está, conexión, relación o asociación. Y el otro, del mismo Yambrunes, es actividad o dinamismo, ¿no? Todo en este planeta se encuentra en constante cambio, evolución, transformación. No hay nada estático, ¿no? Ni los cerros, mira, se salvan. Si tú te vas, por ejemplo, a Huanchaco, le tomas foto al Cerro Campana, ¿sí? Ojo, no te tomes tú, sino tómale al cerro, ¿eh? Le tomas foto al Cerro Campana, después imprimes tu foto y después de 20 años regresas fotos a comparar, ¿no? Foto, cerro, foto, y te vas a dar cuenta que el Cerro Campana en esos 20 años cambió de forma, cambió de tamaño. Claro que los cambios no son radicales, pero cambios y al fin y al cabo. El señor Brunes dice que todo en este planeta, en relación a los hechos, a los fenómenos geográficos, están en constante cambio. ¿Sí? Cambio. Ya, dinamismo, evolución. Ahí está la escuela francesa presente. Jean Brunes, formación y actividad. Y los otros que ya habíamos hablado, la explicación, Alexander von Humboldt, causa-efecto. Este es el principio matriz, el principio, perdón, más importante, porque gracias a este principio la geografía adquiere el carácter de ciencia. O sea, Humboldt dice, conoce la causa, eso te va a ayudar a conocer los efectos. Si los efectos son negativos, entonces toma tus medidas preventivas. Y ahí dice, mira, terremoto. Nosotros sabemos cuáles son las consecuencias de un terremoto. Entonces tenemos que tomar nuestras medidas preventivas, ¿no? Para evitar principalmente pérdidas humanas. Y el otro es analogía, comparación, generalización. Este es del otro alemán, pues, ¿no? Carlos Ritter. ¿Sí? Él dice que hay que estudiar hechos geográficos similares para establecer sus semejanzas y sus diferencias. Ejemplo, estudiar el desierto del Sahara con el desierto del Atacama. ¿Sí? Entonces, el desierto del Sahara está en el norte del África, Malí, Níger, Chad, y el desierto del Atacama está acá en Chile, vecino, amigo, hermano. ¿Sí? Entonces, ambos desiertos son extensos, entonces yo los puedo estudiar porque son similares, y ya establezco de manera precisa sus semejanzas y también sus diferencias. Principio de analogía, comparación, generalización. Todos estos principios, ¿sí? Son, digamos, los métodos para poder, o las bases, las leyes, para estudiar científicamente un hecho. Listo, ahí están los principios. Y cerramos para ver ya la práctica con la importancia, ¿no? La geografía es importante porque nos ayuda a conocer el lugar donde vivimos. Ya te diste cuenta que vives en Trujillo, pero no conoces Trujillo. Nos ayuda también a tomar conciencia y cuidar el medio ambiente, ¿no? Arrojabas basura en cualquier lugar, miccionabas en todos los postes, ¿no? Pero ahora ya no vas a hacer eso, ¿no? En el aspecto educativo, para conocer la realidad económica social, en el aspecto económico, localizar los recursos naturales, ¿no? Para su aprovechamiento racional, eso nos falta. En el aspecto turístico, ubicar atractivos, ¿no? Difundir y propiciar visitas responsables, ¿no? Pero es un país fantástico para la práctica del turismo. Entonces, claro, en este momento pues, la situación nos dice que por no todavía limitarnos, ¿no? A visitar estos lugares porque todavía no ha pasado, ¿no? esta pandemia. En el aspecto militar, aplicar estrategias de defensa, ataque o conflicto. No, ya está. Vamos con la práctica. Ya lo habrán sacado hace rato. Profesor, disculpe, el estudio de los pantanos se realiza por la limnología, ¿verdad? Claro, de hecho.
de Ah, ya, listo, listo. la limnología. Así es. Ya a ver, esa. Profesor, la Esa, ¿no? Esa. limnología no era la que estudia los lagos y lagunas. Lagos, lagunas, charcas y pantanos. Ah, ok. Ya, gracias. Ya, listo, ya. Ahí está la antepenúltima, ahí está, ¿no? Esa es la antepenúltima. ¿Listo? Ya está. Vamos con la práctica. Listo. Ya está. Clave de la 1. Beso. A Avión, ver, avión. Jan Brunes, claro, porque ese es cambio, ¿no? Esa es actividad. Ahí no hay causa. Ahí no hay causa. Ahí dice, las placas tectónicas en su constante desplazamiento chocan, se separan. ¿No? Movimiento. Actividad. 1, avión. 2. Casa. Casa. 2 tiene que ser casa. Casa. Recuerda, ¿eh? Limnología, lago, es enorme. Laguna, regular. Charca, es chiquita de agua. Y el pantano también es pequeña acumulación de agua, sino que el pantano tiene lodo. Todo eso lo estudia la limnología. ¿No? Y al pantano le dicen también ciénaga. Ciénaga. 2 casas. 3. Dimensiones. La D. Dimensiones, es tamaño. Tamaño. Localización. Claro, localización, porque recuerda que la localización también es conocido como principio de la extensión. ¿Sí? 3, avión. Profesor, 4. Sí, es muy diferente decir eje y meridiano. sí, es muy distinto. Porque el eje es una línea imaginaria que pasa por el centro de la Tierra, lo atraviesa la Tierra. En cambio, el meridiano es una línea vertical que bordea la Tierra. ¿Sí? Y meridianos hay un montón, ¿correcto? Pero eje solo hay uno. Eje Ah, ya, terrestre. listo. Te dicen meridianos, puedes trazar infinitos, sino que los más famosos es meridiano de Greenwich, meridiano de 30 grados. Ah, seguro ese es el examen que les han aplicado el sábado, ¿no? Seguro eso les han preguntado. A ver, la 4. Ojo, a Dado. la 4. Dado, correcto, excelente. Se dieron cuenta. Profesor, ¿por qué no puede ser la E, la 4? Porque la biogeografía estudia la distribución de la vida animal y vegetal. Y acá no dice distribución, acá dice interrelación, es ecología. 4 dados. Número 5 dice la geografía social se encarga de estudiar, clave. Número 5, clave. Casa. Correcto, B de buenos, excelente, B de buenos. Sí, los límites. Entonces, geografía política. Distribución de alimentos, geografía económica. Extracción de minerales, geografía económica. 5B de buenos, 6. El mar peruano tiene una temperatura promedio de 19 grados, salinidad de 35%, color verde esmeralda, bla, 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 bla. ¿Ya qué principios? Dado. Dado. Eso es descripción, claro, me están dando las características del mar peruano. 6 dado, excelente, 6 dado. Astrónomo que mide por primera vez un meridiano de Siena a Alejandría. ¿Acuerdan? Dado. El meridiano de Siena a Alejandría. Eratóstenes. Sí. Parece que desde un examen de progreso de CEPUM está 7. Sí, es Eratóstenes, correcto. Bien. El eje es de Hiparco y Eratóstenes es meridiano. Así es, de Siena a Alejandría. 7, enano. 7, enano. Número 8. Analogía, beso. Analogía, comparación, listo. 8, la B de buenos. Analogía, comparación. Ahí estás comparando las costas del poniente. Poniente significa oeste y levante significa este.
Poniente significa occidente, levante significa oriente. ¿Ya? 8B de buenos. 9. Ciencias auxiliares de la geografía. ¿Cuál es la incorrecta? Dado. Dado. Profesor, ¿cuáles son las Dado. aguas lénticas y las aguas lóticas? ¿Ya? Las aguas lénticas son agua de, a ver, agua de océanos, agua de mares, agua de lagos, ¿sí? Eso es agua léntica. El agua lótica es agua de los ríos. Y la potamología estudia a los ríos. Entonces la potamología sería agua lótica. Le dice léntica. La mala. Ah, ya, profe. Gracias, gracias. 9 dado, 9 dado. 10. Ah, la 10. Esa es la de examen. Así vino en el examen. Sí, la 10. La Cosmos. hora Cosmos. 10 casa, listo. 10 casa. 11. Ya está, mire, ya sabes el eje. ¿Eh? Ya sabes quién es el eje. 11. Casa, correcto. Barco. Claro. Barco de Nicea. 11 casa. Número 12. ¿Por qué Humboldt es el padre de la geografía física? Pleito 2 veces, ¿no? Por el por qué. Muy bien, muy bien. ¿Eso? La clave. Correcto. La B de Blasón, porque descubrió la relación físico-orgánico. Listo. 12B de buenos. 13. Cuando decimos que el clima de Tacna tiene como factores determinantes a la corriente peruana y a la extinción del Pacífico, hacemos referencia a qué principio. Conexión. Dado. Claro, o sea, te está diciendo, ¿no? Que Avión. está diciendo, mira, te está diciendo que las causas del Dado. clima de Tacna, las causas del clima de Tacna es la corriente peruana, que es de agua fría, y el anticiclón del Pacífico Sur, que es un viento frío. Te está diciendo, ¿no? Las causas, los factores, causas. Entonces es causalidad. Y si no hay causalidad, explicación, que lo te está explicando. Por fenómeno geográfico. 13 dado. 13 dado. Vamos con la 14. Dame la clave de la 14. Enano. 14. Enano. Correcto. Sí, sí, está bien. 14 enano. 15. No, es un obsequio. Dado. Economía, economía. Es economía, de hecho. Eso es economía. 15 dado. 16. Blasón. Correcto. Beso. Distribución espacial de animales y plantas, nada más. 16, la B de Beodo. 17, Causalidad. causalidad. 17, casa. 17, casa. 18, el Renacimiento es el inicio de la modernidad, ¿no? Renacimiento, repito, es el inicio de la modernidad, claro. Primeros años de la modernidad. A ver, elaboración de un mapa de proyección, mira la 1, y eso creo que lo mencioné como 5 veces, ¿no? La 1. Sí es, ¿no? De Kremer, claro. La 4. 1 y... Correcto, 1 y 4, listo, 18 casa. No te olvides de siempre leer hasta el final, ¿eh? Porque a veces te ponen son falsos, ¿no? A veces son ciertos, pero a veces te ponen son falsos, por eso siempre hay que leer, no, tranquilo, no hay que desesperarse. 18 casa, 19. Geografía zonal es la geografía corológica. Vidal O Blaché. regional. Correcto. Avión. Vidal de la Blaché. 19, avión. Y la 20 se encarga de estudiar las aguas congeladas, agua en estado sólido. Criología. Claro, si no hay glaciología, criología. Profesor, ¿qué estudia la crenología? Aguas termales. Cronología, el tiempo. Meteorología, los fenómenos atmosféricos. Edafología, los suelos. Geología, agua congelada. Así es. Agua en estado Profe, disculpe, sólido. ¿puede repetir qué ciencia era la que estudiaba aguas termales? Ya, aguas termales es crenología. Crenología. La letra A, ahí está, de la 20. La 20, letra A. Pero la 20, la clave es casa, ¿no? 20 clave casa. 20 clave casa. 13 dado. 13 dado.
13, dado. 3, 3, avión. 3, avión. 3, clave, avión. Listo. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra inquietud? Pueden consultar, pueden activar su micro, consultar o poner su duda en el chat. Yo contesto. Todo bien, profe, gracias. Ya. Todo bien, profesor, gracias. Listo. Listo, chicos. Entonces, por hoy, eso ha sido todo. Ya nos veremos la próxima semana para otro capítulo de geografía. Nos vemos, cuídense y no se olviden de repasar. Las diapositivas ya los envío. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Para que lo repasen. Gracias, profesor. Cuídense mucho. Ya nos vemos, cuídense también. Cuídese,